Estamos de vuelta con todos ustedes en Agenda 21 con el doctor Ramón Torres Galarza, embajador de la República del Ecuador en Venezuela. Yo decía en el segmento anterior, ¿cuál cree usted que es el aporte sustantivo que permite identificar un aporte concreto del Ecuador a todo este proceso histórico, político, ideológico que estamos viviendo? El nuestro es un proceso de búsqueda, el nuestro es un proceso humano que tiene virtudes y tiene límites. Los logros de nuestra revolución en democracia son logros que tienen que ver con una ciudadanía activa, una ciudadanía militante, una ciudadanía consciente, una ciudadanía que se organiza para existir en relación con sus intereses y necesidades en la historia. El nuestro es un proceso que tiene que ver con la revolución ciudadana, con el poder de la ciudadanía respecto a lo que significa el Estado, la sociedad, la economía. Esa voluntad de participar en la historia es una voluntad que caracteriza de manera fundamental el proceso en el Ecuador. El segundo aspecto tiene que ver con el retorno del Estado. Y al retornar el Estado, hablamos del retorno del interés público, de la capacidad de planificación, de regulación y control, que representando el interés de todos y de todas las ecuatorianas, el Estado genera y reconoce, protege y permite el ejercicio de derechos y obligaciones de todos los ecuatorianos. Ya no existen en el Ecuador sectores de prebendas, de privilegios, oligarquías o burguesías que imponen al resto del Estado y de la sociedad sus intereses. Pero algunos críticos, sociólogos o no, de su país o del nuestro en Venezuela o de la gran, o de la América completa, de la patria grande, como dirían algunos, como nosotros hemos asumido en algunos debates internacionales, podrían decir, bueno, pero es más reforma que revolución, es más adecuarse en el sentido economicista, económico, es la búsqueda del buen vivir, pero en lo económico, eso es un elemento primordial a la hora de hablar de revolución. Es reforma y es revolución, y las dos coinciden, y es una falsa disputa o una falsa contradicción la que algunos teóricos o falsos analistas generan frente a o es reforma o es revolución. Para nosotros lo importante es cómo garantizar que nuestro pueblo, que la ciudadanía en el Ecuador genere mayores y mejores derechos, pero que los ejerzan, que no solamente sea el Estado quien los concede, sino sea el pueblo organizado quien es capaz de ejercer ese derecho. Y en ese sentido, nosotros, al mandar obedeciendo a nuestros mandantes, a nuestro pueblo, establecemos con claridad los límites de lo que significa el ser funcionario público. Y tal vez esa es otra característica de nuestro proceso fundamental. ¿Cómo no plantear que es una revolución el hecho de que nuestra opción preferencial por los pobres haya garantizado que por primera vez en la historia haya una inversión pública tan alta en relación con los sectores menos favorecidos en el Ecuador? Los factores de inclusión económica, los factores de las políticas de vivienda, de salud, de educación, de vialidad, de infraestructura, constituyen una verdadera revolución en el Ecuador que en democracia nos permite haber generado nuevas condiciones de incluir económicamente a los más pobres. Ahora, la realidad ecuatoriana, la realidad venezolana, usted nombró a Evo Morales, que también hicimos en estos días una entrevista al embajador de Bolivia, o en Perú, o en Argentina. Quizá ese grupo de naciones que se están moviendo en una coalición social de pueblos o de gobiernos, permiten esa posibilidad de disidencia política, de esa disidencia ideológica que es normal en cada una de las democracias. Sin lugar a dudas, si es que la América Latina se constituye a partir de su diversidad, y hablamos no solo de la diversidad biológica, de la biodiversidad, que es patrimonio común de toda la América Latina, sino de la diversidad cultural, de la diversidad y pluralidad de pensamiento, es evidente de que nosotros estamos generando democracias en revolución, y precisamente en las democracias
la voz del otro, el interés del otro, el interés del distinto, me constituye a mí en la posibilidad también de representarlo. Lo que llaman algunos la otredad, ¿no? Ver más allá. Exactamente, y esa otredad es lo que nos permite constituir democracias que representan también el interés de los que disienten con nuestros valores ideológicos, políticos, éticos y hasta estéticos. En ese sentido, la capacidad de representar el interés ajeno nos permite representar el interés público, representar el interés de la totalidad, no de la parte. Y esa es otra característica de fundamental importancia. Anteriores gobiernos y procesos se especializaron, y en algunos casos podemos decir que fueron buenos, representando el interés de la parte, pero no del todo. Y nuestra vocación por representar la totalidad de intereses que caracterizan la nación, el Estado, la sociedad, la economía es de fundamental importancia. El proceso de la Revolución Ciudadana también representa a los empresarios, también representa a los sectores medios, también representa a aquellos sectores que pueden discrepar con nosotros respecto del objetivo hacia el socialismo, pero nosotros estamos conscientes de que el Ecuador requiere una visión compartida para que active consensos que nos permitan identificar objetivos comunes de la causa del Ecuador. Y en ese sentido la Revolución Ciudadana, porque es una revolución en democracia, representa también esos intereses. Es definitivo la construcción de consensos. Son intereses en disputa, pero detrás de cada confrontación, evidentemente hay un gobierno en diálogo, pero no solamente dialoga con aquellos sectores que en el pasado y en el pasado reciente buscan conservar canonjías y privilegios. Nuestro diálogo es un diálogo permanente, profundo, reiterado, institucionalizado con nuestro pueblo, con los representantes genuinos de nuestros pueblos, de los intereses de nuestro pueblo. O sea, esa conversación, esa confrontación política e ideológica es abierta, es definitivamente genuina. Ahora, ¿y por qué, por ejemplo, y esto me da un elemento para irnos un poco más allá de nuestra frontera, algunas economías o algunas sociedades como la China están reorientando su actitud en función de su modo de producción, y se habla de que ellos están regreso hacia un capitalismo solidario, un capitalismo social, de que el capitalismo no fue el que falló, fueron los hombres, no el modelo? ¿Qué opina usted? En el Ecuador, como en Venezuela, como en Bolivia, como en la Argentina, en todos los países de América Latina, coexisten formas de economía, coexisten formas de comercio, coexisten modelos de producción. Existe una disputa para ver cuál de ellos representa más y mejor a los intereses de nuestros pueblos, al crecimiento y al desarrollo económico, al desarrollo de la innovación, de la ciencia, de la tecnología. Pero también esos procesos tienen que ver con la soberanía, con la autodeterminación, con lo que significa que nuestros estados hayan recuperado la capacidad para que los recursos naturales que nos pertenecen nos permitan crecer y desarrollarnos, porque en el pasado reciente no se olvide de que los recursos naturales estratégicos de nuestras economías eran bienes de usufructo y de uso no nuestro sino ajeno. Tenemos que hacer un nuevo corte en esta entrevista, en esta conversación muy interesante con el embajador de Ecuador en Venezuela, pero al regreso quisiera tocar el tema de la globalización, de cómo los países latinoamericanos tenemos que ver a los Estados Unidos de América, de cómo tenemos que ver al bloque europeo, un poco una reflexión desde el Ecuador, desde su visión y para Agenda 21. Ya regresamos.